En Buenos Días Iberoamérica nos gusta dar buenas noticias, hablar de iniciativas positivas como Bomberos Unidos Sin Fronteras. Para ello tenemos a su director general, Enrique Fernández. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿A puntito estáis de cumplir los 17 años? Pues sí, casi ya la mayoría de edad, aunque bueno, la verdad es que cada uno de todos esos 17 años han sido tan intensos que parece que llevamos muchísimo más tiempo, ¿no? Pero ¿Os sentís mayores ya? Bueno, nos sentimos ya un poco más expertos, eso sí. La verdad es que desde los inicios de la organización hemos trabajado muy deprisa, hemos intervenido en muchas actividades, con lo cual, pues a zancadas hemos ido forjando esa experiencia, ¿no? Y si nos remontamos a esos 17 años, ¿cómo surgió? ¿Qué necesidad veíais vosotros a la hora de embarcaros en esta aventura? Pues la verdad es que nació por medio de varios bomberos de Madrid, que entre sus iniciativas y su tiempo libre pensaron en ayudar en principio a los cuerpos de bomberos iberoamericanos, que la mayoría son voluntarios, tienen muy pocos medios, tienen una formación muy escasa, y bueno, pues procuraron empezar a hacer proyectos para ayudarles, ¿no? Comenzaron con proyectos muy sencillos, era entonces alcalde don José María Álvarez Manzano y fue el que apoyó los primeros proyectos, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Cómo surgió la idea? ¿En qué momento decidisteis realizar vuestra ONG? Pues surgió con esa necesidad, en un primer momento de ayudar a Iberoamérica y ayudar en lo que en ese momento mejor sabíamos, que eran en la fase de emergencia, en la fase de fortalecimiento institucional de los cuerpos de bomberos iberoamericanos. Lo que pasa es que la evolución nos ha ido llevando a hacer o a meternos en nuevas áreas, como es la cooperación al desarrollo, la potabilización de agua, meternos en fases ya no solamente de la emergencia, sino reconstrucción, y bueno, pues ir ampliando nuestra fase y nuestro ámbito de actuación, ¿no? Habéis hecho de todo. Sí, la verdad es que con el paso de los años estamos ya tocando muchos palos, como suele decirse, pero siempre palos que sabemos que en los que podemos ser fiables, ¿no? De hecho, pues bueno, para nosotros es una gran ayuda el habernos expandido por Iberoamérica, el tener filiales en varios países iberoamericanos y bueno, pues cada vez somos más y con más ganas, ¿no? También tenéis una campaña de agua solidaria. Sí, como hablábamos antes, esa evolución nos llevó a hacer nuevos retos. Nuevos proyectos bueno, pues, de sostenibilidad. Proyectos de sostenibilidad y bueno, pues la campaña Agua Solidaria es una campaña de concienciación y de ejecución de proyectos para apoyar ese séptimo objetivo del milenio, que consiste entre otras cosas, en llevar agua potable a quien no la tiene y en darle sistemas para que puedan beber agua segura, agua limpia. Pues nos llevó a trabajar en un primer momento en el Amazonas peruano. La gente nos decía, pero bueno, si allí está todo el agua dulce del mundo, ¿no? Pues precisamente trabajando en un proyecto en la construcción de un centro de respuesta ante catástrofes, pues vimos que allí la gente se moría por consumir directamente el agua, ¿no? Eso lo trasladamos al Ayuntamiento de Madrid, entonces doña Ana Botella, que hoy es alcaldesa, era la concejala de Familia y Servicios Sociales, y apoyó desde un primer momento esa construcción de esa primera planta de potabilización para un poblado, el poblado de Los Delfines, varios miles de personas, con redes domiciliarias, es decir, hacemos un sistema, pero se lo llevamos a cada una de sus viviendas para que puedan disponer del agua directamente, ¿no? Y de hecho tenemos un vídeo y podemos verlo de primera mano. Así que vamos a verlo. Muy bien. El agua es vida. Hola, soy Ángel, soy bombero voluntario y colaboro con la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras en la campaña Agua Solidaria. Soy Sergio, ingeniero en instalación voluntario. Gracias a la campaña de potabilización y suministro de agua, estamos luchando contra la pobreza en el Amazonas, donde más agua hay, pero más contaminada está. Yo soy Estefanía, médico voluntaria, y colaboro con la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras para que cientos de miles de personas puedan disponer de agua sin contaminar. Yo soy Inés, enfermera voluntaria. Me satisface contribuir a reducir la tasa de mortalidad causada por enfermedades como la malaria, la diarrea, el cólera. El acceso al agua potable es un derecho fundamental por el que merece la pena colaborar. Bomberos Unidos Sin Fronteras. ¿Colaboras? ¿Cómo podemos colaborar? Pues de muchas maneras. Yo creo que hay que colaborar con que la gente pueda tener acceso a agua potable en muchos sitios del mundo. Se puede colaborar de bastantes maneras. Si alguien quiere colaborar con Agua Solidaria, con esta campaña, pues puede ponerse en contacto vía redes sociales con Bomberos Unidos Sin Fronteras a través de nuestra web. Ahí están todos los datos de contacto.
y bueno, pues poner su granito de arena, ¿no?, a esta gran campaña. Que no hace falta ser bombero para colaborar en este tipo de proyectos. No, ni muchísimo menos. De hecho, en el vídeo, que está realizado por voluntarios de Bomberos Unidos, hemos visto médicos, hemos visto rescatistas, hemos visto hasta un perro, es decir, que todos pueden colaborar y todos, el ámbito de profesionales que están dentro de Agua Solidaria, este gran proyecto, pues es muy, muy amplio, ¿no? Me has dicho lo de perros porque también tenéis una unidad canina. Tenemos una unidad canina de rescate que está ubicada en Huelva, donde hay casi 40 profesionales de primera línea que bueno, pues, se unen, es uno de los grupos de intervención ante catástrofe de nuestra organización y se desplazan con nosotros en caso de una gran emergencia, ¿no? Y hay muchísimos más proyectos, como por ejemplo pues los proyectos de emergencias, formación también. Exacto. ¿Por qué es importante este tipo de proyectos de formación? Es muy importante por lo que comentábamos al principio, porque en Iberoamérica los cuerpos de bomberos tienen que desarrollarse y para eso la primera fase es la formación. Tener una formación muy bien orientada, de primera línea, va a hacer que luego su trabajo sea mucho más eficaz. Es primero la base, luego ya vendrá el fortalecimiento material. Nosotros hemos enviado y seguiremos enviando muchos camiones de bomberos, mucho material específico de bomberos y de rescate, pero la formación es la base, ¿no? Y entonces ya hemos ejecutado pues 8 proyectos que los denominamos cursos iberoamericanos, donde traemos a bomberos de muchos países iberoamericanos a un solo punto, pues en Perú, Venezuela, Nicaragua, y durante un mes les formamos en las técnicas más avanzadas de rescate y salvamento para que ellos luego lo multipliquen en sus respectivos servicios y todo el mundo trabajemos de una manera semejante a la hora de una gran catástrofe, un gran terremoto, un huracán, el paso de huracán, inundaciones, y todos tengan unos protocolos muy claros y mucho más avanzados, ¿no? ¿Qué técnicas enseñan? De todo tipo, desde rescate, desescombros, salvamento, guías caninos, formar guías caninos para que luego sean los propios perros los que encuentren a esas víctimas que se encuentran atrapadas, asistencia prehospitalaria, potabilización de agua en emergencias, es decir, todo el abanico posible de actividades que se puede llevar a cabo en una gran catástrofe, ¿no? ¿Efectos reales de todas estas campañas tan estupendas que nos estás contando? ¿Cómo habéis visto la evolución de estos proyectos a los que estáis desarrollando? Todos han sufrido una gran evolución. Veíamos Agua Solidaria desde esa primera planta que instalamos en 2004 en la Amazonía. Hoy ya son 24 plantas instaladas, apoyadas por camiones cisterna, apoyadas por embarcaciones cisterna que llevan ese mismo agua de esas plantas a otros poblados mucho más alejados. Hoy en día, 9 años después, son ya casi 400.000 personas las que tienen agua potable en la Amazonía, ¿no? Y que sigan a más, ¿no? Y que sigan más, es decir, pero esa evolución la ves, por ejemplo, en el caso de Agua Solidaria, que esos poblados se han ido desarrollando, es decir, que poblados gente que se iban yendo de esos poblados porque no tenían lo más básico, ahora no solo han crecido, sino que están teniendo sus escuelas, están desarrollando sus propios negocios, es decir, dándole la base del agua generas el desarrollo. Y en el caso de la formación, pues hemos visto la evolución de muchos cuerpos de bomberos iberoamericanos que ahora, con mayores conocimientos y con mejores materiales, pues trabajan de una manera mucho más eficaz, y eso lo veis a la hora de trabajar en terreno, ¿no? En caso de una emergencia. Pero también tenéis una red de centros a nivel internacional, ¿no? Porque también tenéis centros permanentes en muchos países de Iberoamérica, que además son sostenibles. Cuéntanos. Pues sí, contamos ya con 3 centros de respuesta ante catástrofes naturales. Son grandes edificaciones que son multiusos, o sea, pueden servir para dar formación a los cuerpos de bomberos del país, sirven también como centro de operaciones y centro de entrenamiento, sirven como albergue en caso de una gran catástrofe, pues la gente que tenga que ser refugiada pueden ser recogidas en nuestros centros. Y bueno, pues ya hemos construido 3, ¿no? 2 en Perú, uno está en Iquitos, en la capital amazónica, otro está en Arequipa, en la montaña, otro también en la ciudad de Granada, en Nicaragua. Y bueno, pues en proyección ya hay nuevos centros en Guatemala, en República Dominicana, donde tenemos filiales como el caso de Bolivia o incluso en Haití, ¿no? ¿Habéis notado la necesidad del apoyo institucional para llevar a cabo todos estos proyectos, todas las instalaciones? Sí, es fundamental. Son proyectos que son... ¿Desde el principio habéis tenido todo este apoyo? Sí, desde el principio. Como comentaba, nuestra base fue el Ayuntamiento de Madrid, pero posteriormente se han ido uniendo grandes instituciones como la Obra Social de Caja Madrid, como la Comunidad de Madrid, como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Grandes municipios como son Alcobendas, como son Aranjuez, La Roza, Majadahonda, Tres Cantos en Madrid y otros municipios de otras comunidades españolas, y luego también la contraparte en el país pues también aporta, ¿no? Para poder culminar esos proyectos y que hoy en día pues están ahí y que están salvando vidas día a día, ¿no? ¿Y qué vinculación tenéis con Haití? Pues toda la del mundo, ¿no? Desde el primer día nosotros aterrizamos en Haití, hemos visto antes imágenes, precisamente era de nuestro trabajo en Haití, a las 36 horas de producirse el terremoto ya estábamos trabajando en terreno, ¿no? Y desde entonces no nos hemos vuelto para casa, seguimos trabajando después de la fase de rescate y salvamento, donde se rescataron 22 personas con vida.
hemos seguido dándoles agua potable, hemos seguido apoyándoles en su asistencia médica, hemos donado 6 ambulancias, vamos a crear el cuerpo de bomberos en Puerto Príncipe, vamos a enviar ahora, dentro de un mes justo, van a salir esos camiones, esa ambulancia, todo toneladas de material bomberil. Y bueno, pues hemos reconstruido 2 escuelas, por deciros todo esto en 3 años, ¿no? 2 escuelas que habían quedado completamente destruidas y que ahora ya están en pie y funcionando, ¿no? Proyectos, mucho trabajo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, pero cuando hay mucha ilusión y muchas ganas de hacerlo, la verdad es que sale Sale solos. bien y fácil. Exacto. ¿Proyectos que vayáis a cumplir ahora, a corto plazo? Tenemos, bueno, Agua Solidaria es un camino que continúa, ya no solo en la Amazonía, sino como hablábamos en Haití, en Nicaragua, hay muchos puntos en el mundo, lógicamente, donde sigue sin haber agua potable, ¿no? Son 2.500 millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso a un agua salubre, ¿no? Y un saneamiento básicos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer en ese campo. La emergencia, evidentemente, estaremos allí cuando se nos necesite, y otros proyectos de formación seguiremos apoyando y fortaleciendo los cuerpos de bomberos y instituciones de primera respuesta en Iberoamérica, ¿no? O sea que hay mucho trabajo por hacer, queda mucho y ahí estaremos, ¿no? ¿Hay mucho más trabajo focalizado en Iberoamérica? Nuestro apego hacia Iberoamérica es total, ¿no? Es decir, que evidentemente en otras partes del mundo hay muchas necesidades, pero por hermanamiento y porque tampoco podemos abarcar mucho más territorio, evidentemente nuestro reconocimiento en Iberoamérica es bastante grande, con lo cual trabajamos allí como en casa, ¿no? ¿Cómo te gustaría ver esta ONG dentro de 17 años más? Pues ojalá que con la misma ilusión, con el mismo equipo, con todos con nuestras ganas, ¿no? Bueno, más expandida, si la situación lo requiere, bien. Nosotros tampoco queremos crecer desmedidamente, no queremos mantener aunque somos bastantes centenares de personas entre España y Iberoamérica, pero queremos seguir siendo una ONG muy familiar, queremos seguir tratándonos todos como nos seguimos tratando, porque es la base de nuestro trabajo, ¿no? ¿El día de mañana africano lo tocáis? Solo lo tocamos en caso de catástrofe natural, ¿no? Hemos trabajado varias veces. Sí. ¿Alguna anécdota que ya se puedan contar de todas estos Imagino que habrá miles. acciones? Hay miles. Una más reciente, pues en Haití, la verdad es que fue el rescate de Nadine Cardoso, que bueno, nosotros empezamos a trabajar en el Hotel Montana, y había centenares de personas atrapadas, y cuando llevábamos 3 días trabajando y terminando ya nuestra labor en ese hotel, había un muchacho que se andaba por entre los escombros de lo que era el hotel, ¿no? Él decía que era el hijo de la dueña del hotel, ¿no? Creíamos que estaba en estado de shock ya por las horas que habían pasado. Pensábamos que ya prácticamente no quedaría nadie con vida, aún estaban los perros buscando, pero bueno, creíamos que él, en su estado pues estaría pensando que su madre aún estaba viva, ¿no? Él estaba completamente convencido, y cuando ya nos empezábamos a retirar del hotel hubo una señal, uno de los perros captó una señal y nos pusimos a trabajar, ¿no? Después de 18 horas de trabajo era Nadine, era su madre, que había quedado atrapada en su despacho. Llevaba con 63 años, esa mujer llevaba atrapadas 4 días en unas condiciones absolutamente lamentables, y esa mujer tuvo la fuerza y la valentía de salir adelante. Como ejemplo os diré que estuvo bebiendo su propia orina para poder mantenerse viva, ¿no? Durante todos esos días, y salió adelante, y estaba su madre, ¿no? O sea, fue una cosa que se nos quedó tan grabada que lo seguimos viviendo día a día. Y bueno, pues Nadine hoy en día pues es una gran colaboradora de nuestra organización y nos apoya absolutamente en todos los trabajos que tenemos que hacer en Haití, ¿no? Eso es la vida. Sí, pero bueno, ese es nuestro trabajo, nuestro deber. Y bueno, pues su agradecimiento pues está ahí, y nuestro agradecimiento también a ella, porque son cosas que te estimulan y te siguen dando ganas de seguir adelante, ¿no? Claro, pero una acción de estas, cuando ves que cientos de personas están atrapadas, ¿por dónde empiezas? Sí, bueno, evidentemente hay un protocolo trabajado de muchos años en lo que nos hace evadirnos un poco de ese tipo de situaciones, ¿no? Evidentemente es muy estresante saber que tienes muchísima gente debajo y que no puedes abarcar a todas, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿cuándo decides acabar? Decides acabar cuando das por determinado que no hay esperanza de vida para nadie más, ¿no? en ese lugar, ¿no? Y en ese momento tuvisteis esa señal que daba Nadine. ¿Qué señal fue? ¿Cómo? Un grito, un simple lamento, puede ser captada por el perro, aunque esté muy profunda, aunque esté muy alejada. El perro es el mayor arma para detectar personas con vida en cualquier situación, y bueno, pues fíjate, un simple suspiro, un simple lamento, aunque sea agónico, el perro ya lo detecta y lo señaliza, ¿no? Qué bien. Caray, ¿eh? Caray.
Pues... Hemos quedado un poco... En shock, claro, son- a ver, nosotros lo intentamos ver un poco desde fuera, ¿no? Pero que te lleguen y que te cuenten este tipo Por eso de preguntaba, ¿cuándo anécdotas tan decides cerca? irte? Y si de repente además decides irte y ocurren cosas como esta, dices, madre mía, y si me hubiera quedado un poco más, a lo mejor todavía queda alguien más. No, bueno, nosotros evidentemente no trabajamos a nuestro aire, ¿no? Hasta nosotros desde un primer momento estamos en coordinación con la coordinadora de desastres del país. Ellos son los que determinan las zonas de trabajo de cada equipo y ellos son los que determinan también, en consenso con el resto de organizaciones, cuándo se termina una labor, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente lo damos por finalizado cuando constatamos Cuando que entre ya no hay más todos- trabajo allí que hacer, ¿no? Tanto en el área de potabilización de agua, como en la asistencia médica, como en la fase de rescate, ¿no? ¿Y salvamento. duele tomar esa decisión? O sea, ¿o duele o acatar esa decisión de, bueno, pues han establecido este protocolo de trabajo, nos tenemos que ir y no os vais con este resquicio de, ¿y si Y sí. esperamos un poco más? ¿Y No, si hay porque más gente ahí? generalmente nosotros vamos dando relevo a esos equipos, ¿no? El primer Ah. equipo son 10-15 personas que trabajan durante 10-12 días de manera ininterrumpida. Es un esfuerzo físico brutal, es un esfuerzo psicológico muy grande y evidentemente necesitan relevo, aire fresco, nuevos equipos que vengan desde España o desde Iberoamérica con nuestras filiales para que los apoyen, ¿no? y puedan descansar y puedan volver a casa. Entonces la labor continúa durante las semanas que sea necesario hasta que evidentemente se comience una nueva fase, que generalmente la fase de post-emergencia, que ya vienen otro tipo de actividades, ¿no? Otro tipo de Y trabajo. durante esos 10-12 días que trabaja pues, un equipo, supongo que sin descanso, supongo que dormiréis lo básico, ¿no os venís abajo? No, durante esos 10-12 días estás completamente enchufado en tu trabajo, te intentas aislar de todas las realidades que estás viviendo en ese momento y te vienes un poquito abajo, probablemente en el avión de regreso a España. Y Cuando cada ya vez se que acaba veis el pues, yo que si cansancio encontréis un físico. cuerpo sin vida, por ejemplo, ahí no os venís abajo, ¿no? Decís, "Puf". Hombre, es frustrante, pero con la adrenalina a tope, con las ganas de trabajar, evidentemente lo tienes que hacer y no te puedes parar a pensar en cada caso. Por eso Porque es tan si no, importante a lo te mejor vienes abajo la allí. formación que tenéis antes, ¿no? De saber exactamente ubicar todas las emociones en el lugar que toca, cuando toca. Exacto, todos nuestros cooperantes tienen una formación previa, ¿no? ¿Emocional? Emocional, psicológica y técnica, ¿no? Porque también, nosotros por supuesto. en España, por ejemplo, pues atendemos emergencias, accidentes de tráfico, incendios, pero una gran catástrofe de estas características no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Son situaciones en las que Extremas. psicológicamente hay que estar muy bien preparado y luego técnicamente tienes que estar formado de otra manera también, ¿no? Entonces todo eso, evidentemente, todos nuestros cooperantes tienen una formación básica, una formación previa y luego ya pueden empezar a entrar a trabajar en catástrofes en terreno, ¿no? ¿Qué tipo de formación a nivel emocional se os da Te han para quitado, que seáis capaces de aguantar todo eso? Bueno, hay una preparación psicológica realizada por profesionales, ¿no? Y generalmente buscamos también psicólogos que hayan vivido ese tipo de situaciones porque es evidentemente quienes mejor pueden van a enseñar orientarte, también. ¿no? Y es importante, aunque parezca mentira, aunque nos dediquemos a trabajar en la emergencia y a trabajar en situaciones complicadas, este tipo de situaciones te desbordan si no vas con una preparación, ¿no? Entonces necesitas el trabajo de profesionales que te inculquen esas señales por dónde dirigir tu cabeza en cada momento. El resto lo va a hacer tu profesionalidad, tu experiencia, pero evidentemente tienes que saber aislarte, ¿no? De muchas situaciones que vas a vivir allí. Desde luego. Fascinante lo que está haciendo Bomberos Unidos Sin Sin Fronteras. Fronteras. Pues a por otros 17 años más, como mínimo. Ojalá. Hombre, que Muchas siga. gracias. Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a vosotros, ha sido un placer. y dando voz a buenas noticias, A a buenas buenas cosas, a buenas noticias. iniciativas. ¿Cambiamos radicalmente de tema? Sí, toca. Qué remedio, ¿no? Hay que seguir con el programa. Además que ya se va acercando... La hora de comer. Yo creo que deberíamos saber y controlar un poco a Ricardo, porque yo creo que se lo está pasando mejor, ¿eh? Sí.